análisis de la problemática nacional, de las políticas del Estado, en el contexto del Pacto Andino y en el bloque sudamericano. Nuestro objetivo, contribuir a través de debates, propuestas y conversatorios sobre la necesidad de establecer y fortalecer un desarrollo socioeconómico sustentable, descentralizado y simbiótico. Ahora, en esta sala, vamos a tocar el tema de la integración andina, avances y proyecciones del Pacto Andino. Para ello contamos con dos grandes personalidades, el doctor Alberto Adriancén y el doctor Miguel Bueno Olazábal. Vamos a empezar con la exposición del doctor Alberto Adriancén, pero previamente le invitamos al ex congresista Gilberto Muñiz para que nos haga una breve referencia de quién es Alberto Adriancén. Por favor, Gilberto. Muchas gracias. Espero que se me esté escuchando. Adelante. Voy a tener la satisfacción y el honor de presentar a un distinguido profesional, estudioso de primer nivel, el doctor Alberto Adriancén, distinguido amigo mío, personal, a quien estimo tanto. El distinguido profesional es estudioso de la política nacional, politólogo, fue asesor principal del presidente Valentín Paniagua Corazao cuando ejerció el alto cargo de presidente interino del gobierno constitucional del Perú en los años 2000 al 2001. El doctor Adriancén ha sido miembro importantísimo del Parlamento andino, es escritor, conferencista y autor de importantes libros relacionados con su profesión, la sociología y la política. Queda con ustedes el doctor Alberto Adriancén Merino. Bueno, muchas gracias, querido Gilberto. Un abrazo realmente, pese al tiempo que nos hemos visto, por un gran abrazo acá desde Lima. Un saludo a los amigos y amigas del foro. Un gusto y un honor participar de este foro, que en mi opinión es muy importante, digamos, ¿no? Yo quisiera comenzar diciendo algo porque me parece importante decirlo. Yo he sido profesor de la Academia Diplomática, 4 años, hace ya entre el 89 y el 92, que fui profesor de la Academia Diplomática. Enseñaba historia diplomática del Perú contemporáneo. Renuncié a raíz del golpe de Estado del año 92 a la cátedra que tenía en ese momento, pero esto un poco me permite hablar sobre lo que ustedes han planteado, ¿no? Porque cuando comenzaba las clases que dicté, les preguntaba a los alumnos por qué el Perú es así y no es de otra manera. Redondo, un cono, etcétera, ¿no? Y me parece importante señalar esto porque hemos sido pues parte de un imperio, el imperio español, que tenía sus colonias, y que América del Sur particularmente estaba dividido entre virreinatos y capitanías o audiencias regionales, ¿no? Y que fueron esas demarcaciones territoriales del virreinato finalmente las que heredamos para constituirse en nación. Hay dos maneras, digamos, de constituir una nación, o un país, como quieran ustedes, que son dos cosas distintas, un país y una nación. Es mediante el utis possidetis de iure, que es las demarcaciones previas a la existencia de la nación o el país, o el utis possidetis de facto. O sea, las naciones se conforman, en el caso nuestro, en función a los territorios, entre comillas, heredados de la época colonial.
mientras que otros países se constituyen mediante luces positivas de facto. Es lo que yo conquisto es lo que yo tengo. ¿No es cierto? En cambio, acá hemos, entre comillas, subrayo, heredado un territorio que constituía el virreinato del Perú, y que si uno nota bien el proceso mismo de independencia del Perú, o el proceso de independencia en general de América Latina, y particularmente de América del Sur, uno puede notar que es un ciclo histórico que se inicia el año 9 o 10, digamos, y que se prolonga hasta el año 24. O sea, la independencia del Perú, como las otros retos de independencia de los países que hoy día son América Latina, básicamente, con la excepción de Haití, que es el siglo XVIII, se constituyen fundamentalmente en un periodo determinado y son parte de un periodo determinado. Y por lo tanto, en mi opinión, la excepcionalidad, creo yo, de América Latina, y en particular de América del Sur, es que es un subcontinente que nace con una idea, con una clara percepción de que son parte de un, digamos, un futuro común. Digo esto porque la independencia se da a su vez entre problemas internos. O sea, la independencia no solamente fue un conflicto entre nosotros y España, sino un conflicto entre virreinatos, las capitanías, etcétera, etcétera. Y además como casi un espacio en formación. En el siglo XIX, perdón, en el siglo XVIII, se crean se modifican los mapas coloniales, y lo que antes era de parte del virreinato del Perú, como el caso de Bolivia, pasa a ser parte del virreinato de La Plata. Y lo que es parte de una zona que después van a reclamar, y voy a explicar eso, Ecuador, que son Tumbes y Jaime Mañas, pasan a ser parte de la audiencia de Quito, que a su vez era parte del virreinato de Nueva Granada, ¿no es cierto? Y por eso uno puede entender en este contexto, porque en Argentina, por ejemplo, la primera constitución que se redacta y se publica en dos idiomas, el castellano y el quechua. ¿No es cierto? Y además, y por lo tanto, hay la independencia, como la conocemos, tiene a su vez independencias en su seno, ¿no es cierto? Y que marcan las identidades de los países. El caso, por ejemplo, ustedes que están cerca de Bolivia, ¿no es cierto? Si uno lee la biografía, ¿no es cierto?, en el caso boliviano, ¿no?, del primer presidente que tuvo Bolivia, que es Gamarra, que me olvidó su nombre ahorita, que es de padre ayacuchano y de madre boliviana, supuestamente la nobleza prehispánica boliviana. Cuando va a fundar Bolivia, el año 25, le pide permiso, y eso está en el libro de una historiadora, Villa, le pide permiso al Congreso del Perú para ir a asumir la presidencia boliviana, porque él se consideraba peruano. Y el Congreso casi no le hace caso, ¿no es cierto? Y si uno mira el caso del Ecuador, el primer reclamo que hace Ecuador respecto a los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no?, o sea, hasta el año 1841. Y entre el 41 hasta el 41 del siglo XIX hay una serie de conflictos, acuerdos, arbitrajes, reclamos, porque el proceso mismo de independencia peruano
estuvo acompañado de un proceso de fijación, en primer lugar, de lo que llamo el espacio que conforma un país. ¿No es cierto? O sea, inclusive, como dice García Calderón en sus Memorias del Cautiverio, cuando él no quiere firmar el Tratado de Ancón y Chile lo deporta a Valparaíso, y luego escribe este libro, Memorias del Cautiverio, el Perú es el único país, junto con Bolivia, que ha perdido territorios que eran suyos y propios, ¿no es cierto? Arrebatados luego de la Guerra del Pacífico por Chile. O sea, hay una violación, o sea, en el caso chileno hay un utilis possidetis de facto como consecuencia de la guerra y su ampliación como espacio nacional, a costa efectivamente de Arica, Tarapacá, y a costa de lo que le correspondía a Bolivia en ese momento, ¿no es cierto? Y todo eso fue legalizado en el caso boliviano con un tratado el año de 1905 que después Bolivia rechazó, y si uno se fija bien, el año 20, en la época de Leguía, casi se comenzaron a fijar ya los linderos más claros del Perú, ¿no? Con el Tratado del 22 con Colombia, que después da pie al problema de Leticia en la década del 30, se firma un protocolo con Ecuador para delimitar la frontera, se firma otro protocolo con Bolivia para delimitar el caso de la frontera boliviana, sobre todo el lago Titicaca, y eso determina más o menos el proceso de lo que será más tarde el Perú, ¿no? El Perú recién ha terminado de fijar sus fronteras, si uno claramente, en primer lugar, cuando se revalida en la práctica el protocolo de Río de Janeiro el año 98, con este acuerdo de paz con el Ecuador, que pone fin al problema. Y eso simbólicamente se ve en los mapas del Ecuador. Yo he viajado mucho al Ecuador, he dado conferencias en Flaxo, en el Ecuador, he vivido en el Ecuador varios meses, y habían dos mapas pues, en el Ecuador, ¿no? El mapa que ellos consideran que eran suyos, y el mapa con el protocolo de Río de Janeiro, ¿no? Hoy día eso ya no existe más. Eso se acaba el año 98. El año 2010 se fija el límite marítimo con el Ecuador, y hace poco, el año 2013, se fija el tema del mar con Chile. Es decir, el proceso de constitución, digamos, del país va de la mano, como bien dice Basadre, en cierta manera, con la fijación de los territorios, que es un tema que después quiero hablar, ¿no? Eso es lo primero que les quiero decir desde el punto de vista, y ahí decir algo que está planteado ya por otros textos, que muchas veces, y el caso del Ecuador me parece resaltante, el Perú fue centro de un imperio. O sea, el virreinato del Perú era toda Sudamérica en su inicio, ¿no es cierto? Después fue poco a poco fragmentado. Y por lo tanto, en mi opinión, todos los países que surgen alrededor del Perú, y sobre todo el caso ecuatoriano, desarrollan un nacionalismo muy fuerte en relación al Perú. O sea, la identidad ecuatoriana ahora ya no, felizmente, ¿no es cierto? Se desarrolla principalmente en relación al Perú. Hay un libro que por ahí lo tengo, que me lo compré hace años en el Ecuador, que se llamaba El imperialismo peruano, y en lugar de aparecer un personaje contemporáneo, aparecía Atahualpa en la carátula, ¿no es cierto? O sea, esta idea que el Perú, sea hispánico o republicano o sea prehispánico, siempre fue un país imperialista que deseaba el Ecuador, y sobre todo este imaginario reino de Quito que pensaban los ecuatorianos que existió antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y eso es lo primero, o sea, las repúblicas se conforman no solamente en pelea contra España, sino en pelea entre ellos mismos. Por eso Argentina ambicionaba Bolivia, y por eso hace su constitución en quechua.
como Bolívar no quería que Bolivia pase ni a Ecuador, ni a Argentina, ni a Perú, crea Bolivia, la hija predilecta de Bolívar, y eso está en una carta de Sucre, que fue el primer presidente de Bolivia, para mantener un balance regional, digamos, entre lo que puede decir la Gran Colombia en ese momento y el temor de que el Perú tenga un crecimiento importante. Por eso el tema de la Confederación Perú-Boliviana es un tema que es muy importante, simplemente lo señalo, y ahora que está Gilberto, ya aprovecho, muy caro para el presidente Paniagua, que siempre tenía en mente la Confederación Perú-Boliviana, porque además su padre era boliviano, dicho de paso, ¿no? Para que vean las unidades. Y es curioso que pese a este conflicto entre virreinatos, audiencias, capitanías, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Existía una clara identidad de que éramos una unidad geográfica. O sea, la idea de que somos una especie de subcontinente unificado. Es cierto, el caso brasileño es la excepción, pero me refiero sobre todo a las colonias españolas, digamos, ¿no? Y si uno nota bien, al principio hay pues una behetría, entre comillas, una confusión respecto al tema de la nacionalidad, ¿no? El primer presidente del Perú fue Lamar, que de Cuenca, ¿no? Han habido presidentes de Ecuador que han sido venezolanos. Gamarra era peruano, en fin, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no importaba, entre comillas, la nacionalidad como hoy día puede importar, ¿no es cierto? Hoy es inimaginable, la propia Constitución lo prohíbe, que un presidente sea de otro país. En ese momento, cuando nacen las repúblicas, en América Latina, en especial en América del Sur, nacen justamente con esa idea que es posible constituir una sola, más que una sola república, una confederación de países, ¿no? Y si uno se pone bien a pensar y revisa la historia, ahora que he dado desde una conferencia, mucho antes de lo que ha pasado hoy día en Cuba, una exposición sobre el bloqueo cubano y el significado, uno se da cuenta cómo el ciclo de independencia por la que pasa América Latina, desde México hasta Chile, y que arranca, como digo, el año 1809, 1910, el mismo año, o prácticamente un año antes de la batalla de Ayacucho, que es la batalla central y que define la independencia de América del Sur en particular, se da de la mano en Estados Unidos de la famosa doctrina Monroe, que es la que dice América para los americanos, y que fija desde mi punto de vista los parámetros de la relación entre Estados Unidos y América Latina, que es una relación desde mi punto de vista colonial. Para ponerlo en términos casi periodísticos, la definición de que somos su patio trasero. Por eso Bolívar decía en ese momento, el enemigo es Estados Unidos, porque ya Estados Unidos comienza desde el punto de vista a trazar una política exterior dirigida a mantener su hegemonía sobre este nuevo subcontinente, digamos, América Latina y el Caribe, que comenzaba a independizarse. Entonces, y después va a venir el destino manifiesto, después la guerra, la política del garrote de Roosevelt, la alianza para el buen vecino, la alianza para el progreso, etcétera, etcétera. O sea, nota a pie de página. El problema cubano es, como yo siempre digo, es la lente o el lente, la mirada al microscopio con lo cual Estados Unidos mira a América Latina, ¿no es cierto? Obsesionado desde el siglo antepasado por ser parte del territorio como lo es hoy día Puerto Rico. Que la historia, Cuba fue uno de los últimos países en independizarse de América Latina, ¿no es cierto? Y además de una enmienda Platt en el cual Estados Unidos tenía el control de la política exterior. A diferencia, eso no ha pasado en ningún país de América Latina, ¿no? Por eso hay mucho nacionalismo cubano
dentro de la propia Revolución Cubana. O sea, no es que es otro tema, ¿no? Pero quería decirles eso, decirles eso porque es importante anotar este proceso de independencia conflictiva, no solamente con España, como digo yo, sino dentro también del propio territorio, del territorio de lo que es hoy día América Latina, y además esta especie de, entre comillas, confusión de los presidentes que eran de otros países, acompañados de esta idea de construir una confederación sudamericana. O sea, esa es la convocatoria, pues, al Congreso de Panamá y qué sé yo, estos intentos que en mi opinión son muy importantes y que siempre han sido temas recurrentes, ¿no es cierto? O sea, esta idea de la integración es un tema recurrente, que es una especie de anhelo que hoy día tiene otro, después voy a explicar otro momento y de significación, ¿no? Y por eso, para recapitular en esta parte, este primer momento es un primer momento de formación y que tiene, si uno se da cuenta, un destino medio trágico, si uno mira la suerte por la que pasaron nuestros libertadores, ¿no? San Martín murió pobre, murió en Francia, ¿no es cierto? Gracias a una pensión que no era tampoco grande, que le daba el Perú, dicho sea de paso, ¿no? Bolívar murió solo en Santa Marta. Sucre fue asesinado en Quito, en Ecuador, perdón, y su cuerpo fue expuesto una semana como señal de advertencia. Juana Zurduy, la famosa libertadora boliviana, murió pobre, y Artigas murió asilado en Paraguay, desconociendo a Uruguay, porque él quería crear otra cosa distinta a Uruguay, ¿no es cierto? Que hoy día parece como una especie de estado tapón entre lo que es hoy día Brasil y Argentina, ¿no? Y eso también marca lo contradictorio, mientras que hay una gran anhelo de unidad, y el caso de Higgins, que muere en el Perú, camino a Chile, ¿no? La casa acá está en el centro de Lima, que le otorgó el gobierno peruano, ¿no? Y cómo además la propia independencia del Perú, que es un tema que se discutió mucho en el centenario, fue un asunto internacional. O sea, fue un asunto en el sentido que participó San Martín, Bolívar, Sucre, vinieron ejércitos de otros, entre comillas, países que no eran en esos momentos países, para libertar también al Perú. Porque en realidad, si uno se fija bien, toda revolución, sea su carácter cual fuere, tiende siempre a expandirse porque requiere un entorno favorable para su propia estabilidad, ¿no? Desde Napoleón en adelante uno puede ver eso, ¿no? O la revolución rusa, el 17, en fin, ¿no? Y ahí me parece que de esas cosas que les digo, hay un tema que quisiera tratar, que es el tema de la heredad. Como dije, ese es un término muy diplomático de los peruanos. Nosotros hemos heredado un territorio, ¿no es cierto? Es una herencia colonial el territorio. Porque se sustentan en los mapas coloniales. Cuando se resuelve, la primera vez que se resuelve el tema ecuatoriano, como yo digo, no es en el protocolo de Río de Janeiro, es cuando se encuentra una cédula del año 1805 que especifica que esos territorios que Ecuador reclama no eran parte de la audiencia, sino eran parte eclesial de la Iglesia Católica correspondiente a la audiencia, pero no significaba un traspaso físico en los territorios. Y como yo digo, el problema ecuatoriano era un problema de herencia colonial, venía de la colonia, ¿no es cierto? Y que había que tratarse como de esa manera, y no como el caso chileno, que sí ahí hubo efectivamente una expropiación, un robo, si quieren ustedes, una guerra de rapiña que nos quita esos territorios, y que la solución fue el año 29 con el Tratado de Lima, en la época de Leguía, ¿no? De eso no. Pero lo que sí quiero quedar claro es que hay pues una
uno hereda un territorio que tiene que darle un significado, que tiene que darle un contenido al territorio. Es el territorio que heredamos, ¿no? Que es muy distinto, por ejemplo, a cómo le da contenido Estados Unidos a su territorio. Estados Unidos fueron 13 colonias en la parte norte-este de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos le expropia a México 200.000 kilómetros cuadrados a mitad del siglo antepasado, ¿no es cierto? Después se los compra. Se compra Alaska en 1864, ¿no es cierto? Después se compra la Luisiana francesa, que es todo el Mississippi, esa parte baja, digamos, de Estados Unidos, y después se compra la Florida, y así organiza su territorio, ¿no? Y después quiere invadir Cuba y no puede, y se queda con Puerto Rico, que es un poco la puerta de entrada, geopolíticamente hablando, por el Mar Caribe hacia Estados Unidos. Y forma para que vean, veía un documental sobre el famoso Alamey, ustedes que recuerdan, ¿cierto? La guerra, la pelea de Alamey, y que decía que es el libro, que es la historia, o los libros que más se han escrito en Estados Unidos, y que es el libro clave para entender cómo se mira a sí mismo Estados Unidos. Porque la Alamey significa la derrota americana, pero después la conquista nuevamente del territorio mexicano por parte de Estados Unidos. El mito se fundamenta en una expropiación. ¿Qué es la expropiación que sufre México? California, Texas, todas esas cosas, eran territorios mexicanos, correspondientes al virreinato de México, ¿no es cierto? Y como también existió un mito al principio en América Central, que hay una república centroamericana conformada por todos los países que hoy día son centroamericanos, con la excepción de Panamá, que era colombiano, pero que después se fragmenta, qué sé yo. O sea, hay esta especie de conflicto entre la unidad y la fragmentación que siempre ha jugado en el caso de América Latina, ¿no? Pero yo volvería al caso, darle contenido al espacio que uno hereda, que me parece fundamental decirlo. Y ahí hay toda una serie de polémicas, ¿no? ¿Qué cosa es ser aquí tengo mi vaso que dice Grupo Valentín, que me lo han regalado. Es un grupo de chicos que formaba el Grupo Valentín Paniagua, ¿no? Y hay todo un debate sobre el tema, ¿no? Y ahí quiero anotar dos cosas que me parecen, o tres cosas que me parecen importantes, ¿no? Mariátegui tiene un texto que es muy interesante, ¿no? que dice que en el Perú no hubo pioneros, ¿no? Si uno mira a Estados Unidos, que me parece como reflejo de comparación, ¿no? No hubo pioneros. Estados Unidos los forman los pioneros. O sea, es cierto que masacrando a los indios, fíjense el escándalo que apareció hoy día en Canadá, donde han descubierto tumbas con niños asesinados o no sé, muertos por estos reformatorios, donde metían a los indígenas pequeños para, entre comillas, occidentalizarlos, como también hizo Estados Unidos, ¿no? Que los metió a reservas, les cortaban el pelo, los obligaban a hacer inglés, hablar inglés y todo, como también ha habido Chile. Chile también hubo reservas, ¿no? Por eso antes era más homogéneo en términos culturales que es ahora, ¿no? Pero digo esto porque acá uno hereda un territorio, pero hereda un territorio que tiene, y recuerdo un texto de Arriaga que me parece fundamental, con una fractura, ¿eh? Y que esa fractura implica a los cusqueños. Porque si uno se viene a poner a pensar, el mundo prehispánico giraba en torno al Cusco. Por algo Cusco era el ombligo del mundo, ¿no es cierto? Por algo está lo que ustedes tienen, esa maravilla de Machu Picchu, pero tienen mucho más maravillas en el Cusco. Y por lo tanto, lo que era el centro
que lo que es ese espacio geográfico, y que para mí es el Tahuantinsuyo, ponerme esos términos, se les quita ese centro y ese centro se traslada a Lima. O sea, esa es la primera fractura, en mi opinión, como recuerda Arguedas, ¿no? El centro del espacio, finalmente, el centro del espacio, que es el Cusco, se traslada a otro y se crea otro centro muy distinto al centro que en ese momento es el espacio. Y si uno se mira y toma la conciencia yo he sido, además, dicho sea de paso, asesor de la Secretaría General de la Comunidad Andina en muchos años. Entonces, he visitado los países, he sido parlamentario andino, entonces conozco mucho toda la parte andina, viajaba cada año a Colombia, a Ecuador, a Bolivia, en fin. Tuve mucha actividad, más tengo muchos amigos allá, he vivido en el Ecuador, he pasado largas temporadas en Chile, en fin. Y también en Argentina, mi nieto es argentino, dicho sea de paso. Tengo un nieto argentino, mi nuera es argentina, que es otra cosa que después quiero terminar con eso. Esta idea de la fractura. Entonces, si uno la palabra, por ejemplo, esta idea de la costa, sierra y selva, como imaginario de las divisiones del país, ¿no es cierto? No existe en otros países, no existe en Colombia, no existe en el Ecuador. Y ese imaginario de costa, sierra y selva, aparece ahí un trabajo de un americano en el siglo XIX y se asocia la sierra con la palabra serrano. Y serrano tiene una connotación múltiple, ¿cierto? Es de varios significados. Serrano, por ser de la sierra. Tú dices serrano en Ecuador y eres serrano porque Quito queda en la sierra. Quito queda a 2.800 metros de altura, ¿no es cierto? Colombia queda a 2.400 metros de altura. Y nadie te hace una pregunta, pero antes, ahora menos felizmente, tú decías serrano y era casi como indígena, ¿no? Entonces se asocia la geografía, como digamos, entre comillas, con la raza. Y tiene que ver desde mi punto de vista con el traslado, como dice Arguedas, de Cusco a Lima. Y la hegemonía limeña sobre el espacio que se va conformando desde mi punto de vista en el Perú. Y por eso la identidad, en mi opinión, es limeñocéntrica, como acabo de escribir un texto para una página web, ¿no? Hay una cultura limeñocéntrica y hay un conflicto, y uno ve el proceso de hegemonía de la costa sobre la sierra, es evidente. O sea, en el siglo antepasado, lo que llamamos el espacio andino sin la costa, o lo que sería, había más gente en el espacio andino que en la costa. Si uno mira los trabajos de Mirko Lauer sobre poesía o revistas culturales que ha publicado Osmar González, qué sé yo, había mucha actividad cultural en el Perú hasta el año 30. O sea, Vallejo no es de Lima. Toda la cultura de Puno, por ejemplo, 5 metros de poemas de Oquendo, de Puno, o sea, Arguedas mismo. O sea, hay un gran movimiento cultural y ustedes han tenido grandes movimientos culturales, incluyendo las células comunistas del año 30, antes que Mariátegui inclusive, en el Cusco, y que competía, ahí en la torre es de la élite de Trujillo en el año 20, ¿no es cierto? Y muchos partidos uno puede identificarlos como en Arequipa, ¿no es cierto? O sea, había mucha actividad, pero la hegemonía de Lima poco a poco se ha ido imponiendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, de la propia resignificación, como decimos los sociólogos, que hacemos de ese espacio donde vivimos, ¿no es cierto? Antes,
decíamos chuncho por decir a la gente de las comunidades nativas de la selva. Ahora digamos que hay Achuar, que hay una multiplicidad de lenguas. Hay todo un proceso que está viviendo en estos momentos de reconocimiento de la diversidad, que es otro problema aparte, ¿no? Y por eso en Bolivia se habla de un Estado plurinacional, ¿no? Y también en el caso del Ecuador. Y ahora la presidenta de la Asamblea Constituyente en Chile es una mapuche. Hay todo un proceso que digamos, lo que antes, esta cultura limeñocéntrica está siendo, en mi opinión, y blanca básicamente, está siendo discutida. Y el otro tema que me parece fundamental, junto a esta especie, como diría Arguedas, de fractura del espacio, que con eso quiero terminar, porque eso siempre esa ha sido mi idea central, ¿no? Mi idea central, que es la fractura del Cusco hacia Lima, está muy claro en Arguedas, muy claro, es, en mi opinión, la idea del mestizaje. La idea del mestizaje es un debate que se da a principios del siglo pasado, sobre todo en Río Agüero, y que es una idea que en mi opinión es muy importante, porque es una idea a contracorriente de lo que había en ese momento en el mundo contemporáneo. Pero es una identidad, en mi opinión, biológica, ¿no es cierto? O sea, o de raza. El mestizo es la mezcla entre una cosa y otra cosa, ¿no es cierto? Y que hoy día prácticamente ya, en fin, uno se puede reconocer mestizo, pero ¿por qué también se puede reconocer andino? Como yo cuando me preguntaron en el censo, ¿y usted qué es? ¿Andino? ¿No es cierto? En el siglo, cuando se discute esto en el Perú, a principios del siglo pasado, había pues toda una cultura racista muy heredada de los europeos del siglo XVIII, ¿no? De toda la ilustración, o sea, que éramos un continente pues, inmaduro, ¿no? O sea, que tenemos un clima malsano, ¿no? Por eso UNANO se dedica a estudiar el clima, para discutir con los europeos que este clima es tan bueno como el europeo. Washington medía los alces, parecían que era el mismo tamaño que los europeos. Entonces, uno comparaba, entre comillas, las alpacas y las llamas con los camellos y decían los otros más grandes. Había tú una visión, que hay un libro hermoso de un italiano, Antonello Gervi, que vivió acá, el italiano judío, que migra con el nazismo al Perú y escribe un libro que fue publicado el año 48, algo así, sobre este debate en Europa sobre cómo miran a América Latina, que después publica, cuando vuelve a Italia, saca una versión completa de 600 páginas que está publicado, si les interesa, en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que es la disputa del nuevo mundo. Porque ellos pensaban que teníamos cabezas cónicas, trapezoidales, nuestra sangre era fría, todo era más pequeño, el clima era malsano. Esa es la imagen que tienen los europeos en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX es la idea de ahí comienza, en mi opinión, el racismo, ¿no es cierto? Finalmente, que es un tema también de debate. ¿Por qué? Porque el racismo combina la teoría de la evolución, ¿no es cierto?, con la idea de la supremacía, digamos, del desarrollo, o sea, de un momento específico. Por ejemplo, fíjense, vean, el síndrome de Down, para que tengamos, digo estas pequeñas anécdotas porque son muy simbólicas. El síndrome de Down se llama, o se llamaba, ahora se dice menos felizmente, mongólico, ¿no es cierto? ¿No? El niño mongólico. ¿Por qué? Porque quien lo descubre, que es un médico inglés, define que en el 6º escalón de desarrollo humano está el mongol. Y en la cúspide está el blanco. Entonces,
decir somos un país mestizo es un avance desde el punto de vista que somos una mezcla, ¿no? Y eso, como ya no existe, ustedes que todos somos mayores, algunos son mayores que yo, pero todos somos mayores, ya todos hemos sido vacunados, pero 2 veces, nos ponían color trigueño, ¿no es cierto? Trigueño, ¿no? Blanco, trigueño, eso ya no está. Y me parece que, porque se evadía desde mi punto de vista algo que hoy día es central para entender el tema de la identidad, que es la diversificación, es la diversidad. El mestizo subsume todo. Y estamos en un periodo, por el contrario, de que hay una diversidad. Así como hay una diversidad en términos de orientación sexual, hay una diversidad respecto a culturas. Entonces ya hablamos de la cultura pues nativa, de los, ya nos decimos los chunchos, ¿no es cierto? Ya. Hablamos, como se llama, la cultura afroperuana, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y en ese contexto, desde mi punto de vista, entonces, hemos pasado del mestizaje como identidad del Perú al tema de la diversidad como identidad nacional. Y eso plantea un problema desde el punto de vista que me parece fundamental discutirlo. ¿No es cierto? Porque yo creo que la diversidad de una identidad nacional, y este sesquicentenario me parece pobrísimo desde el punto de vista, como se celebró el sesquicentenario en la época del 70, ¿no es cierto? Hubo un gran debate en el 70, 72, 74, con los libros de Heraclio Bonilla, si la independencia era o no era peruana, si era extranjera. Se levanta la figura de Tupac Amaru como un personaje central en la historia del Perú, ¿no? O sea, es un momento, como yo digo, que he escrito sobre eso, constituyente, porque se crea otra historia en el sesquicentenario, se recupera personajes, se da otra interpretación, se crean monumentos distintos. Ahora no hay ningún monumento que recorre el bicentenario, ¿no? No hay ninguna otra discusión en serio sobre el tema de la identidad, ¿no? Pero en fin, ese es otro problema. Pero lo que quiero decir es que la diversidad hoy día, en mi opinión, es lo que define el tema identitario. O sea, además, la política ha comenzado, desde mi punto de vista, a trasladarse, lo cual es también un tema de debate que no voy a acá desarrollarlo, a los temas sociales, a los temas identitarios. Por ejemplo, en Europa es evidente ese cambio de sentido de la política, ¿no? Hoy día tan importante es luchar por los sindicatos o las diferencias sociales que luchar por las identidades de la diversidad sexual. Hoy día acaba de enviar una carta no sé cuántos presidentes europeos a Polonia criticándoles porque daban leyes homofóbicas, ¿no es cierto? Y eso se convierte en un hecho internacional. Entonces, y yo creo y siempre me he preguntado, ¿ustedes qué cosa es ser francés? Y los franceses se definen en función de sus derechos. No se definen porque son de Normandía, o porque son del sur, o porque son de allá, o porque son vascos, o por lo que fuese. Y yo creo que la diversidad tiene que constituirse sobre una base de igualdad. O sea, mi idea es que tú tienes que ser igual para ser diverso. ¿No es cierto? Iguales en derecho me refiero, ¿no? Iguales. Y sería ideal, iguales también socialmente hablando, ¿no? Pero en fin, esos son problemas. Pero, entonces, si tú quieres ser diverso, no distinto, diverso, ¿no es cierto? Tienes que ser igual ante el otro. Es justamente porque eres igual, es que puedes asumir la identidad que tú crees. Por eso yo digo, cuando me preguntan cuál es su identidad, yo digo andino. No digo serrano ni costeño, digo andino. Porque soy del espacio andino. Me muevo en el espacio andino. Y me parece justamente que eso es lo que hay que discutir. Yo creo que en realidad
yo les puedo confesar, ¿no es cierto? Yo fui parlamentario andino en el 2011, en el 2016, por el partido de Humala, y yo me encargué en un primer momento y preparé el primer viaje que hace Humala al exterior siendo presidente electo. Entonces, mi idea era que el presidente vaya primero al Ecuador, después a Bolivia y después a Brasil. ¿Por qué? Porque mi tesis, desde el punto de vista geopolítica, diplomática, es que hay que recomponer el espacio andino, ¿no? Y ese espacio andino está principalmente compuesto por Bolivia, su parte occidental, porque la parte oriental es distinta, y el sur del Ecuador. Ese es el espacio andino que hay que... Porque si uno mira las fronteras entre Bolivia, Puno y Bolivia, digamos, Choquehuanca, que fue canciller, que yo conocí boliviano, su bisabuelo era pues niño. Yo me acuerdo en el año 82, cuando fui a la transmisión de mando en Bolivia, cuando ganó Siles, el ministro de Asuntos Campesinos era primo de un dirigente campesino de Puno. Y si uno viaja al norte, al sur del Ecuador, Cuenca, toda esa zona que yo he visitado, mi segundo apellido Merino es por montones, ¿no es cierto? Y si uno mira qué cosas escuchan los piuranos, los que hay en Cajamarca, toda la parte norte, pasillos. Como mi padre es de Huancabamba, de la Sierra de Piura. Y yo me he educado con pasillos. Entonces uno recompone el espacio andino como identidad, en mi opinión. Me parece central pensar el país en ese sentido, darle contenido al espacio que tú has heredado. Y eso pasa por la integración, pues, que es el paso que ustedes también quieren plantearse. Y la importancia del espacio andino, en primer lugar, y después sudamericano en segundo lugar. Lo que ha pasado, desde mi punto de vista, es que estas cosas que yo hablaba en el 89, 90, inclusive escribí un libro que perdí, porque en ese tiempo no había computadora, todo era máquina de escribir, ¿no? Lo perdí, que es cómo se forman las naciones, la importancia de los pioneros, el debate de Aya La Torre, etcétera, etcétera, Belaún de Víctor Andrés y Mariátegui sobre el tema de los espacios, etcétera. Se da un momento determinado. Y hoy día estamos en una fase distinta del proceso internacional, que es el proceso de globalización. ¿No es cierto? O sea, ya no estamos ni siquiera en una época, es discutible lo que voy a decir, porque creo que está empezando nuevamente lo mismo, en un periodo de Guerra Fría, ¿no es cierto?, donde pelean sistemas radicalmente distintos, ¿no? Por un lado el comunismo y por otro lado el capitalismo. Uno puede decir que la China es socialista o comunista, pero los métodos y la forma de crecimiento es capitalista, ¿no es cierto? O sea, tampoco va a entrar en debate, ¿no? Y por eso el caso cubano no te pie de página, es el único país pobre que lucha por la igualdad y eso es un problema que tiene que ser discutido. Y justamente el proceso de globalización, ¿no? Y antes de ustedes estaba en otra reunión con Rubio, discutiendo una serie de temas, comercial Rubio, el tema de la constituyente y todo lo demás, y el Tribunal Constitucional. Tiene que ver cómo ahora nos movemos en el tema desde el punto de vista de la globalización y el tema de las identidades, y el tema de la integración. Y ahí yo creo que es justamente... Es curioso, la globalización está permitiendo que aparezcan identidades, inclusive movimientos y espacios preexistentes que ahora tienen valor. Barcelona, que quiere decir un país, ¿no es cierto? Y comienza a haber el crecimiento de unas multiplicidades de identidades que están subsumidas bajo un carácter nacional o más homogéneo, ¿no? Y que me parece... Es fundamental entender cómo se combina la diversidad, que en mi opinión es nuestra principal fuerza. O sea, ser diversos hoy día nos evita, entre comillas, por más que pueda sonar un poco
discutible la aparición de formas racistas o fascistas tipo Hitler en el país, ¿no? O sea, esto que uno tiene de Inga y de Mandinga es cierto. Adrián, con profundo respeto, le recuerdo que su tiempo se ha excedido largamente, maravillosa. Yo termino con esto. Entonces, le ruego. Sí, yo termino con esto. Entonces, el problema desde mi punto de vista es cómo uno recompone el espacio andino. Geográficamente hablando, económicamente hablando, políticamente hablando. Y por eso me parece fundamental integrar, por ejemplo, el occidente boliviano con el sur peruano. Fundamental. Que es un viejo problema. Yo he ido a varias reuniones ahí a discutir esos problemas, inclusive en Cusco, cómo se integra y cómo se integra el norte de Perú con el sur del Ecuador. Y cómo se crea y termino con una integración política, ¿no es cierto? Que es un tema fundamental, que es distinta, o sea, una integración que es distinta en términos identitarios a los países que lo componen. Es decir, cómo yo creo un actor político regional, que puede ser llamado la comunidad andina, que puede ser llamado UNASUR. O sea, lo que tú creas como ente regional de integración, el interés es distinto a los intereses de los países, porque es un interés regional. Y eso es lo que no se ha podido crear en América Latina y especialmente en América del Sur. Y es un problema que dificulta la recuperación, desde mi punto de vista, con otro término, de ese espíritu que había al principio de la independencia, que era la creación de una gran identidad sudamericana o latinoamericana. Y eso pasa por la recomposición del espacio andino, por muchos temas. Podría seguirles hablando, pero y me disculpo por el tiempo, pero no me dijeron si no hubiera planteado otros temas, pero creo que hay que seguir debatiendo porque me parece fundamental. Y ustedes que fueron el primer epicentro y que después dejaron de serlo, tienen todo el derecho a discutirlo. ¿No es cierto? La fractura de Arguedas, la hegemonía de la costa y todo lo que vino después. Entonces, ese es el tema del tema de la diversidad, como sobre la base de la igualdad. Eso que me parece un tema central, para no hablar del tema de las mujeres y su crecimiento hoy día como también parte del tema identitario. ¿No es cierto? O sea, el tema de las mujeres es central, ¿no? Yo les agradezco, les pido 1000 perdones por el tiempo, pero ustedes me han pedido un tema que a mí me gusta mucho, que lo trabajo además permanentemente, que lo sigo pensando. Acá voy a un texto sobre eso. Si uno se fija en la votación última de Castillo, hay mapas que vamos a sacar en la revista ¿Qué hacer? Posiblemente. La Sierra ha votado masivamente por Castillo. La Sierra. Toda la Sierra. Lo que llamamos Sierra. ¿No es cierto? Toda. Ahí hay un voto identitario. Hay un voto fuertemente identitario que plantea como una identidad que reincorpore, no en términos racistas, a la Sierra. Es lo que quieren ser los retos que tiene Castillo, que ojalá los pueda cumplir, que cada vez tengo ciertas dudas, pero en fin. Pero lo que quiero decir es que es fundamental entender que esa división costa-sierra-selva, ese imaginario que se crea en la República en el siglo XIX, da pie al racismo después, toda una serie de cosas más complejas que me parece fundamental que se puedan discutir hoy día en el bicentenario, porque no se discuten. Porque este bicentenario es bien flojo intelectualmente, ¿no es cierto? El centenario, en el año 20, Aya Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde, bueno, que es del 900, pero Basadre, en fin, ¿no? Ahora, ¿quién tenemos? No hay nadie, ¿no? O sea, inclusive, y Gilberto me entenderá muy bien, Acción Popular no valora el papel de Paniagua, está subvalorado desde el punto de vista como ideología de Acción Popular. Siento el aporte más importante que ha tenido Acción Popular en el pensamiento de Paniagua, si uno lee sus textos, sus discursos, y les pido que los lean además porque son muy importantes. En fin, es un poco lo que le quería transmitir. Les pido 1000 perdones por el uso exagerado del tiempo, ¿no? Y les agradezco mucho nuevamente la invitación y vuelvo a abrazar a mi amigo Gilberto desde acá, desde Lima, y que espero ir al Cusco, porque
Yo pensé al principio que iba a ir al Cusco y me alegró mucho, pero ya el tema, ya iré pues un día al Cusco, ¿no? A abrazar a Gilberto ahí, si es que está. Está. Gracias. Doc- Buenos días. Doctora Adriancén, muchísimas gracias por su exposición tan brillante, tan ilustrativa, y obviamente lo comprometemos para que en futuras reuniones podamos extendernos más largamente sobre su sapiencia, sobre su conocimiento, que va a ser profundamente enriquecedor para los objetivos de IACHA, Universidad Libre del Cusco, y el Foro Patrimonialista. Queridos amigos oyentes, televidentes, el doctor Adriancén nos ha señalado puntos claves dentro de este diario que estamos acariciando. Él nos ha dicho que el territorio que hemos heredado, entre comillas heredado, corresponde a la colonia. Es una organización territorial impuesta por la colonia, y en base a eso se han ido organizando los países sudamericanos. Entonces, él rescata y reclama la vocación integracionista, de que tengamos que volver a reintegrarnos que integrábamos el viejo territorio tahuantinsuyo. Obviamente no en términos estrictamente físicos, pero sí en términos de pensamiento, de valores, ¿no? Él ha reclamado, por ejemplo, la capitalidad del Cusco como foco cultural y radiador de esa nueva propuesta, de esa nueva corriente integracionista. Y él ha señalado con precisión de que lo primero que tenemos que buscar integrar es el Perú con el sur de Bolivia, perdón, con el norte de Bolivia y con el sur de Ecuador, para luego intentar esa gran integración del subcontinente sudamericano. Doctor Adriancén, muchísimas gracias por tan enriquecedoras ideas y planteamientos. Damos la bienvenida ahora a nuestro panelista, el doctor Miguel Bueno, quien comentará lo dicho por el doctor Adriancén y por supuesto también aportará sus propias ideas. Miguel, muy buenos días, bienvenido, adelante, aunque ya es buenas tardes, ya vamos más de las 12. Bueno, muchísimas gracias, Lucho, a quien me voy a permitir tutearte, y recuerdo que yo de pequeño fui a muchas de tus obras teatrales que fueron magníficas, y guardo un gratísimo recuerdo, y tal vez mi afición al teatro se origina en haberte visto actuar. Gracias. Afición como espectador, porque no tengo talento para actuar. Bueno, quiero agradecer al Foro Cosco por esta gentil invitación, a todos los organizadores y de manera señalada a mi querido amigo don Gilberto Muñiz Caparó, con quien compartimos esfuerzos de emoción y de cariño por nuestra tierra, aunque no estemos permanentemente en el Cusco, a través del Patronato Regional Pro Cusco, y veo como participante del foro a nuestro presidente, Manolo Salas. Yo, en primer lugar, quiero felicitar esta iniciativa porque, como bien ha señalado el doctor Adriancén, el Cusco fue el epicentro y el Cusco tiene todo el derecho de seguir hablando y opinando en función a qué es lo que se debe entender por la peruanidad. Y a partir de eso, tratar de integrar nuestra dividida nación, la multiplicidad de naciones que existen en un estado que es el Estado de la República del Perú. Simplemente para hacer una referencia de tiempo, hay que considerar que la independencia, mejor dicho, la vida independiente va a llegar a los 200 años simbólicos. La etapa colonial, la etapa de la dominación española, no alcanzó los 300 años. Y sin embargo, el Cusco, como asentamiento humano vivo continuo, tiene 30 siglos de existencia. De modo tal que la esencia del Cusco antecede a la del Perú, y si de alguna manera podemos hablar de los elementos centrales y fundacionales de la República del Perú, es entendiendo qué es, qué pasó y qué fue en este hermoso Valle del Cusco tan olvidado y con tantos problemas, y sin embargo con tanta esperanza y con tantas posibilidades futuras. Bueno, los comentarios que ha hecho el doctor Adriancén son excelentes. Yo había preparado algunos puntos que él ya los ha señalado, entonces voy a cambiar el orden de mis comentarios y voy a hacer referencia, cambiando el orden, primero al tema del Pacto Andino, en segundo lugar me voy a referir a la visión hacia el continente, que es, digamos, un punto como la matriz de pensar en el Pacto Andino, y después me voy a referir a la visión hacia adentro, que, digamos, es un problema que tenemos y es lo que origina nuestros desencuentros y desentendimientos a estos casi 200 años
que no son 200 años, como vamos a comentar, porque todavía no se ha cumplido el bicentenario, sino simbólicamente, o estamos en el mes simbólico del bicentenario, pero no es tal. Empezaré por comentar la figura del Pacto Andino. Este esfuerzo de integración ha avanzado, pero ha tenido muchos bemoles, muchos retrocesos, ha tenido, digamos, momentos de participación activa y pasiva de varias repúblicas. Chile no estuvo, después estuvo, regresó cuando tenía una mayor situación de mejoría económica. La actuación de Venezuela pues no ha sido lineal desde antes, cuando era un país que estaba en una situación prominente, etcétera. Pero lo que pretende un pacto como el Pacto Andino, en primer lugar, es el libre tránsito de las personas, la posibilidad del intercambio de bienes dentro de ese gran territorio y de la posibilidad del intercambio también de servicios. Realmente en lo que sí se podría considerar que el Pacto Andino ha sido, digamos, un éxito es en que permite la libre circulación de los ciudadanos de las repúblicas afiliadas simplemente con un documento nacional de identidad. No es necesario tener visa y ese ya es un primer paso hacia la integración, con límites desde luego. Y los otros aspectos implicarían, digamos, mayores figuras de desarrollo, de coordinación, porque tendrían que existir marcos legales que tendrían que ser compatibles, ¿no? Y eso, desde luego, no es tan claro ni tan fácil, ni es posible de manera inmediata. Queda como una aspiración, queda como un deseo que en otros momentos de la historia se ha tenido a través de estos países que fueron originalmente una única dominación, de tratar de reintegrarse nuevamente. Y por eso yo quisiera referirme a la visión que tenemos hacia el continente desde la perspectiva peruana, ¿no? Y para eso hay que resaltar dos grandes momentos anteriores a la República, que ya los ha reseñado de manera notable el doctor Adrián Sen, pero yo simplemente quiero acotar algunos aspectos adicionales, ¿no? El primero es que el mundo prehispánico tendemos a entenderlo como que solamente fueran los incas, y en realidad los incas fueron el último gran horizonte, el horizonte tardío del desarrollo del mundo andino, que tuvo, sin embargo, otros momentos cumbres, con varias culturas que también dieron aportes extraordinarios. Entonces, es, por ejemplo, de notar que en un estudio que se hace sobre las grandes civilizaciones del mundo antiguo, son 21, se catalogan 21 civilizaciones y 20 de ellas se encuentran en el hemisferio norte y solamente una se encuentra, la nuestra, en el hemisferio sur. Entonces, ahí hay un aspecto que es necesario seguir investigando, seguir conociendo y además seguir resaltando en un entendimiento de un orgullo válido, no de un orgullo chauvinista. Luego, hemos llegado al momento de la colonia y en un momento después, por supuesto, los Borbones hicieron ajustes administrativos porque era un gran caos esto y había muchas situaciones como la evasión del impuesto a la renta de aquella época, que era el quinto real, que no lo pagaban los habitantes de América. Y los dos virreinatos originales, México y Perú, fueron divididos en capitanías, en otros virreinatos. México se mantuvo más o menos entero, pero en el sur la división fue grande en 3 virreinatos y 2 capitanías. Y Perú, de alguna manera, empezó a perder la hegemonía que tuvo. En un momento, la hegemonía de Perú era superior a la de México, inclusive, pero desde luego la mayor posibilidad de comunicación de México con Europa y con Asia hizo que creciera prontamente pues, su importancia. En el caso del Perú estaba un poco aislado, había que venir desde Centroamérica por el Pacífico o dar una vuelta por el Estrecho de Magallanes después de haber atravesado el Atlántico, y entonces el Perú y Lima en concreto fue perdiendo su importancia, pero es de notar que existieron solo 2 cortes virreinales en un inicio, que fueron la de Perú y la de México. ¿Y por qué hago todos estos comentarios? No porque quiera simplemente hacer un recuento de nuestro pasado histórico en sus diversos momentos, sino simplemente para resaltar 2 cosas. Que en el mundo de la colonia ha existido, en el Cusco en concreto, una gran añoranza por el centro que fue el Cusco y que progresivamente se fue desplazando. Y en el mundo de la República ya también hemos tenido una añoranza de la importancia que tuvo el virreinato, situación que inclusive es reconocida por personas de otros lugares que vienen y resaltan situaciones, prácticas, entendimientos, estilos. Entonces, en nuestra visión hacia el continente hay una visión pequeña del Cusco hacia el resto, que es de un olvido, y de
otra visión que es un poco más grande, que es ya también del Perú hacia el resto, que es como que yo perdí el lugar que tenía. Hoy no lo tengo, pero lo debería tener y lo quiero recuperar. Y así llegamos al momento, este tercer momento de la independencia, cuyo pretendido bicentenario supuestamente vamos a cumplir este 28 de julio de 1821. Desde luego, la vida de las naciones y la historia se hace a través de símbolos, ¿no? Entonces, un símbolo fue la declaración de la independencia que dio don José de San Martín en la fecha indicada, pero realmente no se produjo la independencia porque el realismo se aposentó en el Cusco, se vinieron de Lima y se establecieron en el Cusco con el virrey don Joaquín de la Serna. También ahí señalo otro detalle, ¿no? Nuestra vocación golpista. El último virrey nombrado por el rey de España fue don Joaquín de la Pezuela, y don José de la Serna es un virrey producto de un golpe de Estado que en Asnapuquio le organizan todos los generales, el alto mando del ejército realista le da un golpe de Estado a Joaquín de la Pezuela e instaura como virrey a don José de la Serna. Don José de la Serna se traslada al Cusco y desde aquí se dirige, digamos, la lucha contra los independentistas y también hacia el sur. Ahí hay una división del ejército realista del Alto Perú que era muy poderoso, pero que quedan divididos ambos. Y luego viene la corriente libertadora del norte, tenemos la batalla de Junín y finalmente, realmente, si tuviéramos que hablar de independencia, tal vez no sería el 28 de julio, sino el 9 de diciembre de 1824, fecha de la batalla de Ayacucho. También ahí podríamos decir si hubo o no hubo batalla, por lo menos hubo escaramuza y hubo acuerdo. Y España renunció supuestamente a sus pretensiones sobre estos territorios, aun cuando hubo un contingente que esperó varios meses más de un año, inclusive no recuerdo el tiempo exacto, con Rodil al mando en el Real Felipe. Y otro detalle interesante a considerar es que el Reino de España reconoció la independencia de sus ex colonias, de todas, menos la del Perú, y aspiraba siempre a regresar, y por eso es que hicieron una expedición supuestamente científica que pasó por las islas de Chincha y terminamos en un combate naval en el Callao, donde José Gálvez se volvió nuestra figura el 2 de mayo de 1866. Y finalmente el Reino de España nos reconoce como república independiente el año 1878. O sea, desde 1824, que fue la batalla de Ayacucho, en diciembre, hasta 1878 había un sentimiento de que querían regresar porque no reconocían esta independencia. Y era su cabecera de playa para intentar volver. Al final no volvieron y finalmente lo que se produjo fue el reconocimiento de la República del Perú recién en ese momento. Entonces, la existencia del Perú como república independiente ha tenido un curso sumamente azaroso. Es lamentable analizar qué pasó con todos los caudillos que resultaron triunfadores de la guerra de independencia, varios de los cuales antes eran realistas y después se volvieron patriotas, y casi todos pasaron por la presidencia, aunque sea por breve tiempo, y mientras otros países vecinos ya estaban afianzando una institucionalidad, por lo menos organizativa, nosotros todavía estábamos en el caudillaje y en las peleas, y así el primer presidente civil del Perú, no militar, recién lo tenemos en el año 1872, Manuel Pardo, ¿no? Entonces es sumamente compleja la ebullición que se dio cuando el Perú se independizó del Reino de España y pretendió hacer una vida independiente, autónoma, una vida propia. Sin embargo, muchas de las taras que empezaron al inicio de la vida de la República, no solo no se han solucionado, no solo no se han arreglado, sino más bien se han agravado, ¿no? Entonces, nuestra República ha sido muy endeble en lo institucional. Hemos tenido 12 constituciones, una que no rigió, 13 sería con una que no rigió, que es la primera que tenía unicameralidad. La segunda que tiene unicameralidad es la de Fujimori. Todas las demás eran bicamerales, y la primera de Bolívar era además tricameral, ¿no? Que también tuvo una vigencia de pocos meses. Entonces, ese es el decurso que hemos tenido, y finalmente llegamos a un momento en el cual estamos en una crisis que implica la desesperación de sectores que no han sido incorporados, sectores a los que les falta Estado, y que no es de este año, ni del año pasado, ni del quinquenio pasado, ni de hace 10 años. Ya hemos visto desde la segunda mitad del siglo XX este desborde. Hay un libro magistral de Matos Márquez de los años 80, Desborde Popular y Crisis del Estado, ¿no? Que más o menos refleja en pequeño lo que ha venido luego pasando en grande.
Y entonces hoy ya no tenemos la posibilidad de entender el Perú ni siquiera con aquellos libros fundacionales de intelectuales que, como dijo el doctor Adriansen, hoy ya no existen de ese nivel en este momento, que nos permitían entender un Perú, que eran, por ejemplo, Aya con el antiimperialismo y el APRA, Mariátegui con los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, y Víctor Andrés Belaúnde con un libro valioso que es Peruanidad, que nos daban perspectivas diferentes que nos permitían construir una idea de lo que queremos que sea el Perú. Esas solas lecturas hoy no nos permiten entender lo que ha pasado en todos estos años. Matos Mar era un paso adelante, pero es de los años 80. Y desde ese momento hasta el presente, mucha agua ha corrido sobre el puente, ¿no? Bajo el puente, diré más bien. Mucha agua ha llevado el río. Entonces, ¿a qué cosa vamos a llegar en este momento? A entender que el Perú tiene que incluir a todos, el Perú es de todos, el Perú no es de unos, ni pueden someterse unos a otros, sino que somos tan peruanos, el cusqueño que vive en el Ande como el limeño que vive en cualquier punto de la capital. Y entonces tenemos que llegar a entender que con el paso del tiempo probablemente van a existir más costumbres comunes, pero se van a mantener identidades, y esas identidades no se deben perder, se deben fortalecer, pero deben estar en el esfuerzo del entendimiento de una suma mayor, que es la del Estado peruano, para, volviendo a Basadre, que no está superado en muchísimos aspectos, en su libro Perú, Problema y Posibilidad, habla de la promesa de la vida peruana. Y él dice que el Perú siempre está al borde de ser un páramo o un incendio. Toda la vida hemos estado en una situación en la cual hemos podido, lamentablemente, pasar a situaciones peores, aun cuando hemos tenido, sobre todo en los años anteriores a este quinquenio, tal vez alguna continuidad en algunas matrices, pero olvidando otras que son absolutamente centrales. Entonces, ¿qué queda hoy para decir que somos peruanos? Podemos hablar, por ejemplo, del orgullo. Yo identifico 3 aspectos que son el orgullo de los peruanos. Uno es la cocina, la gastronomía, ¿no? Es un factor de unificación, un factor de identificación. Otro es nuestro pasado milenario, ¿no? No cabe duda que somos herederos de una cultura milenaria, extraordinaria y única en el globo terráqueo. Y recientemente nos está uniendo también el fútbol, ¿no? O sea, todos, no importa dónde estemos, en qué condición, situación o ideología nos encontremos, todos festejamos, digamos, un triunfo como el que Perú tuvo cuando fue al Mundial de Rusia. Entonces, el esfuerzo pasa por hacer varias reformas estructurales, institucionales, y también por terminar de construir nuestra extraordinaria identidad. Tenemos tantos elementos que somos un país riquísimo en cultura, y más bien deberíamos sentirnos orgullosos de lo que tenemos y no menospreciar algunas expresiones y manifestaciones de esa extraordinaria riqueza que nos configura como la República del Perú. Y por eso tenemos que llegar a un punto intermedio. O sea, es absurdo pensar en una perspectiva absolutamente indigenista que privilegie todo lo que pasó antes y olvide lo que pasó después, pero es más censurable todavía pensar que una perspectiva hispanista es la que debe guiar el horizonte y el norte del Perú. Realmente no, porque el Perú es el resultado de un choque brutal de culturas que deja como resultado lo que somos, una nación mestiza que tiene que sentirse absolutamente orgullosa de su origen, de los elementos que la configuran, y tenemos que marchar hacia adelante buscando ser un país moderno, porque acá también se da otra paradoja que resulta increíble. El Perú es al mismo tiempo un país moderno y un país arcaico. Es un país moderno, por ejemplo, si se pretendiera realizar alguna operación, por ejemplo, financiera, se podría realizar una emisión de bonos, un otorgamiento de créditos indicado exactamente con la misma calidad y en las mismas condiciones que si se tramitara en Nueva York, en Londres, en Madrid. Pero al mismo tiempo, si salimos de la capital 50 kilómetros, nos encontramos en el siglo XIX, donde ni siquiera poblaciones tienen asegurados los servicios básicos, los servicios mínimos. Entonces, de lo que se trata es de lograr una uniformidad, generar un sentimiento de orgullo de lo que somos y marchar juntos hacia el siglo XXI y lograr ser una república extraordinaria, rompiendo esta lamentable fractura que hoy tenemos. Eso es lo que tendría por comentar, mi querido Lucho.
mi querido Gilberto y estimados amigos que están presentes en esta reunión. Muchas gracias. ¿Puedo opinar brevemente un tema que me olvidé? Un ratito, vamos a simplemente redondear la participación. Miguel, muchísimas gracias por tu participación. También me permito tutearte por la relación amical que nos une, fundamentalmente reforzada por la amistad con tu señora madre. Muy valioso todo lo que has dicho, refuerza las ideas centrales que ha dado el doctor Andriasen, en el sentido que somos un país diverso, riquísimo culturalmente, un país mestizo, y que no podemos caer en extremos, sino tenemos que buscar una unidad nacional a partir del reconocimiento de esa identidad. Muchísimas gracias por estas ideas. No sé, alguien, tenemos muy poco tiempo ya, pero ¿quién quería participar? Creo que el mismo doctor Andriasen. Sí, Ya, lo escuchamos, doctor. 3 minutos o 4 minutos máximo. Por favor. Fíjese, lo del pacto andino, que me olvidé comentarlo porque es un tema que a ustedes les interesa. Yo he sido asesor de la comunidad andina, o sea que, y como tal he viajado mucho, ¿no? Fíjense, el pacto andino aparece en el año 69 a través del consenso de Viña del Mar, que es justamente el primer intento que tiene América del Sur, y específicamente los países andinos, de establecer una agenda común para negociar con Estados Unidos. Es el consenso de Viña del Mar. Ese intento de negociar con Estados Unidos, ¿no es cierto?, de dejar de ser una especie, en mi opinión, de semicolonia de Estados Unidos para asumir una política exterior independiente o soberana frente a Estados Unidos, es el punto de partida de lo que es hoy día la comunidad andina, ¿no es cierto? Y no lo voy a contar toda la historia, por qué se va a Chile, porque sube Pinochet y abre la economía, porque la comunidad andina buscaba crear en sus inicios, o lo que se llamó en ese tiempo el Pacto Andino, un mercado común interno. El año 79 hay datos importantes para entender mejor lo que está pasando, y lo digo yo como ex parlamentario andino, y que avanzaban en sentido positivo. El año 79, el Perú, lo que es hoy día la comunidad andina, ya retirado Chile y presente Venezuela, interviene en el conflicto armado de Nicaragua y declara a Nicaragua país beligerante, es decir, en el sentido que hay dos fuerzas equivalentes y que por lo tanto los países andinos reconocen al gobierno del exilio en Costa Rica como también representante del pueblo nicaragüense, y eso evita la intervención americana en ese país. Lo segundo es separa a Bolivia cuando hace un golpe de Estado Latouche Bush contra Lydia Gayler. Y tercero, crea organismos nuevos de la propia comunidad andina. Uno es la propia Secretaría Ejecutiva a través de los parlamentarios, el otro es el Tribunal Andino de Justicia y el otro es el Parlamento Andino. Y el Parlamento Andino es creado con la misma percepción y con la misma imagen de lo que hoy día es el Parlamento Europeo. Entonces, por eso el Parlamento Andino ha pasado primero por la designación de sus miembros, después por su elección popular, y la tercera etapa es darle al Parlamento andino un carácter vinculante en sus decisiones, como hoy día lo tiene el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo define políticas europeas. Por eso yo digo, pues, el ente integrador tiene que ser distinto a los intereses de los países. Y lo que no quieren los estados y las élites es un Parlamento andino vinculante, sino, como yo siempre he dicho, un adorno. ¿No es cierto? Ya, entonces, eso es lo primero. Entonces, las élites no quieren una integración. Y en ese proceso, lo que ha pasado es que la comunidad andina ha sido torpedeada principalmente por Fujimori cuando se niega a establecer un arancel común externo. Y Toledo, cuando firma el Tratado de Libre Comercio en 2004, le dan sus misiles. Y se va a Venezuela en 2006, porque lo que se debería crear es una integración en base a un arancel común, como es el Mercosur, pues. Entonces, ahí hay un problema que es fundamental entenderlo, digamos, como parte del tema andino, y cómo las élites, en mi opinión, han bloqueado sistemáticamente la integración, en sentido económico, político, social, etcétera, etcétera. Hay avances significativos. Termino este primer punto. El Parlamento andino tiene cerca de 40 o más políticas andinas.
aprobadas como marcos legales que pueden ser instaladas en cada país para homogeneizar la legislación. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, que me parece fundamental que se entienda eso, y el papel de las élites en la negación, ¿no? Entonces, también la derecha regional se ha tirado abajo UNASUR, etcétera, etcétera, que no va a entrar a eso, ¿no? Y hoy día hay un abierto conflicto, sobre todo en América Latina, entre, por ejemplo, cómo es posible que hayan participado virtualmente los presidentes como presidentes de Chile, de Uruguay, de Ecuador y Colombia en ese seminario que hizo Vargas Llosa, donde acusa a las elecciones de fraude y qué sé yo, cuando no pueden participar presidentes elegidos y en ejercicio. Hay todo un conflicto que se viene, o sea, se va a poner bien caliente el escenario internacional, sobre todo en América del Sur, si gana Lula en Brasil o si gana Petro en Colombia el próximo año. La segunda idea es la idea del Perú. Hay libros sobre eso. El libro de Brodel sobre la idea de Francia, o hay un libro sobre la idea de Israel, que es una idea bastante positiva, que yo siempre he discutido, sacar un libro sobre la idea del Perú. Les pongo un ejemplo. En el caso israelita, cuando se crea el Estado de Israel, se prohíbe el yiddish, que es la lengua que hablaban los judíos de Europa Oriental, y se reimplanta el hebreo como lengua nacional. Y se cambia la historia, hay todo un libro y me parece fundamental efectivamente trabajar la idea del Perú, como bien ha dicho el comentarista. García Calderón tenía una idea del Perú en el Perú contemporáneo, la idea que tenían Mariatti, el doctor Andrés Riabor, la idea del mestizaje, son ideas del Perú. Y hoy día no tenemos una idea del Perú. Ese es lo segundo. Y lo tercero es la migración. Fíjense, vea, somos un país de alta migración. O sea, los países que tienen baja migración es cuando hasta 5%, menos de 5% están fuera de su país, la inmigración. Chile tiene 3% de chilenos fuera de su país. La mediana de 5 a 10. El Perú tiene más de 10% de su población fuera del país. Son más de 3 millones de peruanos. Más de 1 millón vive en Estados Unidos, menos de 1 millón vive en América Latina, menos de América Latina vive en Europa y el resto en Japón, sobre todo, ¿no es cierto? Y lo curioso del dato que les voy a dar, y yo tengo un texto sobre eso, es que nos hemos ido cuando más hemos crecido. Los años de mayor flujo migratorio fue en la década la primera década del 2000. Comenzamos en la década del 90, nos íbamos 50.000 al año, según los datos del INEI. En la primera década del 2000, a partir del 2003-2004, cuando comenzamos a crecer, nos comenzamos a ir. Y el año 2008-2009, se fueron más de 200.000 peruanos al año. Es decir, junto mi platita en momentos de crecimiento y me voy del país. Por eso yo digo, miremos el Perú desde los ojos de los migrantes, los que se van, que es una crítica. Hobsbawm decía que la gente protesta con los pies, se van. ¿No es cierto? Porque este es un país que, en mi opinión, y hay estudios que se han hecho sobre los que se quedan y por qué se quedan en el exterior, bastante poco grato para los peruanos. Entonces, me parece que estas tres ideas, ¿no? La idea de la integración bloqueada por las élites, la idea del Perú, y esta idea de mirar también el país desde aquellos que se van. Vallejo decía, más confianza en los anteojos que en los ojos. Entonces, mi idea, pongámonos los anteojos de los migrantes. ¿Por qué se van? ¿Por qué se quedan? ¿Y por qué nos vamos en un momento de crecimiento? No un momento de pobreza, de crecimiento. Y me parece que, y es una crítica práctica, no oral, sino de facto, sobre cómo somos, que tenemos. ¿Por qué? Porque en Chile prosperan más rápido que acá, se movilizan socialmente más rápido que acá, etcétera, etcétera. En Argentina igual, sociedades más en opinión más igualitarias, sobre todo la Argentina, ¿no? Pero entonces sí me parece importante decir eso y recuperar esta idea de la integración andina que hoy día tienen que ser reevaluada en este mundo globalizado, que es todo un debate que yo acabo de escuchar, el debate, no sé si ustedes vieron que ese debate entre estos economistas con el presidente Sagasti hace una semana, ¿no? Que ya no es posible crecer de esta manera. Hay todo un debate muy interesante
que lamentablemente nadie lo ha retomado como debate, que me parece que hay que retomarlo. Pero eso quería decirle, y tenemos que hacer la integración, que es fundamental. Es fundamental. Si no nos integramos, vamos al hoyo. Vamos a hacer un país a la deriva. Esa es mi opinión. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Nos hemos pasado ya el tiempo, sin embargo, me permito, dado que vamos a tener un breve descanso para la hora de almuerzo, inquirir tanto a nuestro ponente como a nuestro panelista sobre una parte del tema que lo hemos tocado tangencialmente. El doctor Adriansen ha dicho de que el Pacto Andino actualmente es un adorno que no tiene carácter vinculante, a diferencia... Parlamento Andino, sobre todo. Parlamento Andino, perdón, es un adorno a diferencia del Parlamento Europeo, que sí es vinculante, por un lado. Y por otro lado, han habido medidas como, por ejemplo, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, que como que palían esa situación, como que nos están dando la idea, nos están adornando, maquillando de que sí estamos tendiendo a la integración, cuando en realidad no lo estamos haciendo precisamente por designio de esas metrópolis dominantes. ¿Qué dicen nuestro ponente y nuestro panelista sobre las perspectivas del Parlamento Andino? Ya, bueno, las perspectivas están bastante limitadas precisamente porque tiene que existir en primer lugar una voluntad política de cada país, ¿no? Es interesante la comparación con la Unión Europea. La Unión Europea ha avanzado en una integración que implica legislación comunitaria y adecuación de la legislación local, y al final de lo que se trata, digamos, es la Unión Europea es de facilitar, la finalidad última es facilitar el intercambio y circulación de personas, de recursos y de servicios. El Pacto Andino ha logrado el tema de la circulación de los ciudadanos de las repúblicas al interior sin necesidad de una visa, pero evidentemente, más allá de que existan directivas del Pacto Andino, tienen que tener una identidad normativa local que debe ser en los mismos términos. Eso pasa en muchos sistemas regulatorios, donde hay una directiva y esa directiva prácticamente se vuelve ley nacional, pero a través de una norma local. Eso no ha tenido el desarrollo suficiente. Yo creo que en este momento, digamos, las prioridades de cada estado no apuntan tanto por fortalecer el Pacto Andino, porque inclusive han existido tratados de libre comercio, se han agrupado algunos países de América del Sur con otro del norte, etcétera, para tratar de fortalecer determinados ámbitos de intercambio comercial. Entonces, de lo que se trataría es de una voluntad política que implique un esfuerzo de integración. Eso por un lado. Pero por otro lado, a partir de esto yo me permito comentar también que es necesario pensar en la integración regional, pero es prioritario, fundamental y debe tratarse en primer lugar la integración del propio Perú. Y para eso tenemos varios intentos fallidos de descentralización, de regionalización. El último intento más o menos orgánico que existió fue el que organizó el gobierno de García en sus postrimerías, pero tenía y se creó la región Inca, recordarán ustedes, y tenía lamentablemente un aspecto de motivación que era más bien entorpecer al siguiente gobierno que viniera, que no fue el que él había calculado, sino otro, ¿no? Pero digamos, no se organizó bien eso y al final se produjo nuevamente la reversión de ese proceso, se produjo un centralismo nuevo y lo que después existió fue una desconcentración sin que se dieran verdaderas facultades. Y luego hemos llegado al absurdo de unas regiones que son los departamentos, y esto no tiene ningún sentido, porque deberían existir macroregiones, 7 u 8 regiones en todo el Perú, que además tengan un corte transversal. Lo que hoy tenemos es una regionalización de regiones que son los antiguos departamentos. Hasta el Callao es una región, lo que no tiene pues el menor sentido posible desde el punto de vista de la eficacia, de la organización de los recursos, del reparto del poder, etcétera. Entonces, esa es, yo creo, la primera tarea. Nos integraremos con América, pero primero integrémonos entre peruanos. Gracias, gracias, Miguel. No, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, lo que pasa es que la descentralización, como dicen los chinos, hay que caminar con los dos pies, ¿no? Con las dos piernas. Porque en realidad el problema que tiene parte del centralismo desde mi punto de vista es que liquidan el nacimiento de élites provincianas o regionales.
O sea, si uno mira la evolución cultural nada más de Cusco, Puno, Trujillo, de La Libertad, de Piura mismo, de Arequipa, comparado con los años 30 y antes de los 30, habían élites intelectuales, revistas, publicaciones, diarios. Y entonces en Lima es como la guadaña que cada cierto tiempo liquida las élites, ¿no es cierto? Entonces, y eso no permite el afloramiento de élites regionales desde el punto de vista de clases dirigentes de las élites regionales. Y uno mira los presidentes regionales y cómo son, y se da cuenta que no hay élites que sean capaces efectivamente de conformar un interés regional propio. El problema del país, desde el punto de vista, además de como bien dice aquel compañero, de la multiplicidad de departamentos, es que somos un país de minorías que se pelean el poder, no hay mayorías, y que justamente que son los procesos que han pasado, en mi opinión, en Bolivia, Ecuador, más allá de la opinión que tengamos, y que le da cierta estabilidad a un país, la creación de mayorías. Hace tiempo que somos minorías, ¿no es cierto? Entonces, cuando Paniagua decía, hay que crear un ciclo democrático, también había que crear, y eso lo hemos discutido, una mayoría política que ejerce el poder. Y ahora lo que tenemos son minorías que se pelean y qué sé yo. Pero efectivamente el tema de la regionalización es un tema que tiene que estar acompañado por el Estado. Y por eso hicimos una encuesta cuando trabajaba en la cadena 90, en propuesto una encuesta, ¿qué entendía la gente por descentralización en todo el país? Y la gente entendía por descentralización, curiosamente, mayor presencia del Estado. Es curioso, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender que la descentralización pasa en primer lugar por una integración al Estado y al mismo tiempo una separación del Estado. Es un juego doble en ese sentido. Y el Estado tiene que apoyar porque no te puede transmitir funciones si no te dice cómo y te ayuda a hacerlas. Y cómo mejora una serie de cosas más. Pero sí creo que el tema de la descentralización, por eso dos cosas, fíjate. Una nación se define en torno a dos cosas que acabo de escribir eso, ¿no? Primero, en torno al patriotismo, que implica una mirada hacia adentro de nosotros mismos. El amor a la patria es el aprecio a los otros, a tus connacionales. Y el vínculo con el exterior se define por el nacionalismo, con otros países. Juntar patriotismo con nacionalismo, que son dos cosas distintas. Y yo creo que lo que ha pasado desde el año 90, sobre todo, es una especie de cosmopolitismo, de querer buscarnos, integrarnos a un mundo que somos pequeños, que no participamos, que nos copiamos los modelos y dejamos de lado nuestras propias identidades. Y en realidad eso está pasando en muchas partes del mundo como consecuencia de una globalización que avanza y atropella y subsume o suma o absorbe naciones enteras. Entonces, son temas que me parecen fundamentales, o sea, y las élites que tenemos son cosmopolitas. Es decir, no tienen vínculo con la nación, no piensan la nación. Por eso, como dice aquel compañero, no hay libros que se discutan nuevamente qué es la nación, qué somos, por más que parezcan actos, entre comillas, inútiles, no se genera, no hay un debate. Estamos pensando cómo nos integramos al mundo y no cómo nos integramos primero nosotros y después en la región. Muy bien, doctor. Debate que modestamente desde estos colectivos estamos incentivando. Claro, Muchísimas muy bien gracias ese debate. al doctor Adrián C. Muchísimas gracias. Ya el tiempo nos ha ganado. ¿Quién pide la palabra? Yo desde Ginebra, Nilo Tomailla. Un minuto nomás, Nilo, por favor, porque ya nos hemos pasado de tiempo, ¿sí? Buenas noches en ese mediodía del Cusco. Sí. Acá es de noche. Justo para decir algo sobre la descentralización. Yo creo que hay que destugurizar las grandes ciudades. Yo veo con ojos de turista, cuando voy a Lima, a Cusco, a Arequipa, la primera tarjeta de presentación que veo son los cinturones de miseria que se han instalado en esas grandes cosmópolis.
Entonces, antes de pensar en una descentralización, hay que destugurizar esas grandes ciudades, porque hay un crecimiento urbanístico caótico. Bueno, esto habría que hablarlo en otra vez. Así es. Gracias, Nilo. A usted, gracias, Nilo. Además, lo vamos a tener de ponente más adelante en otro tema. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias a quienes han seguido nuestra señal en vivo y en directo. Pero esta primera jornada matutina del Rimanaco y Panandino ha sido cumplida con calor, con eficiencia, con pasión y sobre todo con gran certeza científico-social de nuestros ponentes y panelistas que han abundado en datos irrefutables que apuntalan, que fortifican lo que venimos trabajando en Yacha y Universidad Libre del Cusco y el Foro Patrimonialista. Muchísimas gracias por vuestro aporte. Gracias, será con nosotros hasta las 3 de la tarde, en que volvemos con la segunda parte de este día del Rimanaco y Panandino. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen provecho. Doctor Gilberto, Chao, gracias. un abrazo nuevamente. Alberto, muchas gracias. Miguel, No, Eduardo, por la invitación. ustedes son grandes amigos. Al contrario. Las gracias a ustedes. Gracias también. En particular, mi querido Gracias Gilberto. a ustedes. Un abrazo. Somos una institución educativa con una experiencia de más de 37 años, dispuestos a transformar y conquistar el mundo, respondiendo a todas las exigencias que la modernidad requiere. Somos lo que soñamos, lo que despertamos, lo que creemos, lo que hacemos y proyectamos. Somos lo que somos en un mundo que gira constantemente y nosotros somos parte de él, porque todo se mueve y todo cambia. Somos desarrollo, tecnología, ciencia, arte, cultura y modernidad. A lo largo de este tiempo, el instituto ha ido mejorando exponencialmente. Actualmente contamos con una acreditación ISO 9001 en su última versión. También contamos con la acreditación de todas sus carreras profesionales y finalmente, para sellar con broche de oro, somos hasta el momento el único instituto licenciado en la región Cusco. Nuestra meta es formar profesionales competentes, con valores éticos y humanistas, capaces de fortalecer el bienestar de la sociedad donde se desenvuelvan. Nuestra mayor herramienta es la tecnología computarizada, que nos mantiene dentro de los avances de la modernidad. Hemos constituido una institución educativa sólida, gracias al soporte humano, que a través de estos 37 años nos han ayudado a crecer en valores, a vivir en armonía con el medio ambiente, a manifestar, a mantener la filosofía del buen vivir y así preparar mujeres y varones capaces de construir su futuro. Para ello, hemos formado un grato ambiente de estudios, con profesores de alto nivel académico, utilizando la tecnología más avanzada. Los preparamos para planificar los proyectos más importantes con toda la logística necesaria. Además, nuestros alumnos juegan un papel protagónico en nuestra historia educativa. Miles de jóvenes ya ocupan cargos importantes a nivel regional y nacional. Nosotros en verdad lo que estamos buscando es reclutar un montón de talento cusqueño. Nos hemos dado cuenta que hay un montón de personas en Serena que trabajan que no son de aquí y que estamos seguros que en Cusco hay demasiado talento para convocar. Los beneficios que les vamos a dar son enormes. Serena es una empresa global, tenemos 50 y tantos hoteles abiertos alrededor del mundo. Si tú trabajas bien en Cusco te puedes ir a cualquier parte del mundo, a Colombia, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Grecia. Tenemos Serenas alrededor del mundo. En verdad todos van a ser súper bienvenidos, a todos los vamos a escuchar, a todos los vamos a recibir con los brazos abiertos para que trabajen con nosotros.
En Quipu, respetamos la diversidad cultural, social y política. Promovemos el respeto y la tolerancia. La diversidad se enriquece en ideas y conceptos. Una región, un país. No dejes que nadie sueñe por ti. Sé tú mismo, porque cambias tú, cambia el mundo. Somos Quipu, y hoy más que nunca, con más historias que contar.